Economista Pillay, buen día, placer saludarlo, 8:36. Buenos días, estimado Kabir Briones, gracias por la invitación. Aquí estamos listos para responder a sus inquietudes, mi estimado Kabir. Buenos días, un saludo también a Manabí y al Ecuador entero. Cuéntenos, ¿quién es Simón Cueva, ministro designado por el presidente electo Guillermo Lasso? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que en este análisis quiero ser fuerte con el problema y suave con la persona. En realidad, don Simón Cueva Armijos, yo creo que a los ecuatorianos ya les suena ese apellido, ¿no? Sobre todo Armijos. Armijos, el país recuerda a la señora Ana Lucía Armijos, quien fue presidente de la Junta Monetaria del presidente Sixto Gramballén, y que luego en el gobierno del señor Maguad fue ministra de Finanzas, y junto con el señor Maguad firmaron el famoso congelamiento de los fondos bancarios de los ecuatorianos, que el Ecuador lo conoce como el famoso feriado bancario en 1999. Luego de algunos actos políticos, la señora Armijos se fue a refugiar a los Estados Unidos y empezó a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, y el señor Simón Cueva Armijos, sobrino de esta señora, también trabaja en el Fondo Monetario Internacional, y por ahí ustedes ya pueden tener una idea de quién es el señor Cuevas Armijo. En realidad, el señor Cueva representa a la misma lógica de los últimos ministros que tuvo o ha tenido el presidente Lenín Moreno. Es del mismo grupo de economistas defensores del modelo neoliberal que andan por el mundo repartiendo las recetas neoliberales, así como el caso en el Ecuador, decía, del señor Richard Martínez, el señor también Mauricio Pozo, que son de la misma línea neoliberal, y que obviamente seguirá la misma ruta que siguió Martínez y que siguió el señor Mauricio Pozo, estimado Kabir. Es decir, no va a haber ningún cambio en el manejo de la conducción económica del país, va a ser similar a lo que ha hecho desde su óptica, desde luego, el actual presidente. Sí, en términos económicos, ustedes recordarán que cuando el señor Lasso, el próximo presidente que se instalará en Carondelet, él hizo público los nuevos ministros del área social, en donde con bombos y platillos se anunciaba o se avisoraba aparentemente un nuevo rumbo en el país. Pero algunos analistas sostuvimos que más allá de las caras nuevas que podrían existir en el grupo de ministros que habían sido anunciados, dependería mucho de quiénes serían el ministro de Economía o que estuvieran en el área económica. Y como hemos visto, la designación ya, porque ya fue pública la designación del señor Simón Cueva, revela que la situación no va a mejorar en términos económicos, sobre todo para el conjunto de la sociedad. Obviamente el ministerio que dirigirá el señor Cueva estará dirigido, como lo han hecho los otros, a favorecer al sector empresarial, a los grupos económicos del país, pero no a los grupos sociales. Es lo que se puede ver. Como es sabido, por ejemplo, el señor Cueva, que representa el mismo grupo en donde hemos señalado a Mauricio Pozo, por ejemplo a Walter Spurrier, a Richard Martínez, a Alberto Dajid,
Marco Flores y todos estos que pertenecen al famoso Foro de Economía y Finanzas. Ellos fueron quienes presentaron al gobierno de Moreno todo un listado de las políticas que se deberían seguir, y el presidente Moreno siguió todas estas políticas. Es decir, que en términos concretos, en realidad no habrá cambios en economía, sino de la misma manera como se ha manejado. Si le entendí bien, economista Sí. Pillay, si le entendí bien, a ver, usted me dice que va a ser lo mismo, entonces hablamos de reducción Hablamos, hablamos de solo un segundito, reducción de empleo, continuar correcto, en la eliminación de subsidios, endeudamiento extremo y obediencia al correcto. Fondo Monetario Internacional. Correcto, y aparte de eso, una de las cosas que preocupa al país es que estos grupos económicos neoliberales siempre apuntan de que el problema de los países es que tienen un excesivo gasto. Por lo tanto, lo primero que entrará el señor Cuevas será a la reducción del gasto, y cuando se habla de reducir el gasto de parte de los neoliberales, el pueblo empieza a sudar, porque eso significa que se van a reducir las asignaciones a la educación, a la salud, a los servicios básicos. Estos grupos, al que representa el señor Simón Cueva Armijos, sostienen que el gran problema del Ecuador es que antes del 2006, por ejemplo, el Ecuador tenía un gasto público que no iba más allá del 23.7%, mientras que a partir del 2007 se incrementó el gasto público por encima del 40%. Economista, y obviamente ¿cuál es la media entonces? Porque vivimos un excesivo gasto público en un momento dado. Luego se habla de que hay una reducción del gasto. ¿Cuál es la media entre la reducción y el excesivo gasto? Bueno, el gasto público es una expresión de la redistribución del ingreso. De acuerdo. Por lo tanto, los recursos que se destinan para el gasto público siempre debe ser en un estándar de un 35 al 40%. ¿Por qué? Porque esto permite que el Estado tenga recursos para financiar la obra pública y los servicios sociales. De lo contrario, si el Estado no tiene los recursos para financiar estos servicios, pues bueno, tendremos una sociedad que entre en un proceso de calamidad. De tal manera que una cosa es importante destacar, gracias por la pregunta, hay que definir aquellos sectores económicos que representan a los sectores neoliberal, ven a los recursos que el Estado asigna para los servicios básicos y para la obra pública, lo ven como un gasto, mientras que los otros sectores plantean que los recursos que se destinan para los servicios básicos, para el bienestar social, es una inversión. Entonces hay una dicotomía aquí entre la inversión y el gasto. Correcto, si esa fuera la intención, se van a encontrar con un bloqueo que la Constitución les da en torno a el presupuesto con el cual se deben manejar dos rubros, el de educación y el de salud, que no pueden ser inferiores a los montos señalados en la Constitución, y que en lugar de reducirse tienen que incrementarse de acuerdo al mandato constitucional. Bueno, la Constitución dice eso, pero lamentablemente, por ejemplo, en el gobierno del presidente Moreno, con el manejo económico de los grupos de poder y los grupos empresariales, no se respetó la Constitución. Si usted analiza los rubros que se entregaron, por ejemplo, a la educación, fueron reducidos. Por ejemplo, en la última disposición del presidente Moreno se le quitó a las universidades y al sistema educativo casi $1,000 millones. Es decir, no hay respeto por la Constitución. De igual manera, el porcentaje que se estima que se debe destinar del presupuesto para la salud igual no ha sido respetado. Y al mismo tiempo se sigue insistiendo que el gasto público es demasiado elevado y que hay que reducirlo, lo cual nos hace pensar, esperemos que las cosas no sucedan así,
pero nos hace pensar que el sector social va a estar muy deprimido y los ministros que fueron anunciados con bombos y platillos, pues estarán con las manos cruzadas, porque si no hay recursos, ¿cómo podrán hacer los servicios públicos que se están anunciando? Los neoliberales, me corrige si me equivoco, usted es el experto en economía, siempre creen en la creación de más impuestos. Y eso es lo que usted así lo ha definido al nuevo ministro, que es de la misma línea de Martínez, de Pozo, de Dajid y de Flores. Pero el presidente Lasso ha dicho no más impuestos. Bueno, depende, hay que leerlo eso de manera objetiva. Mire que hay una cuestión que es sumamente interesante. Una vez que gana el presidente Lasso las elecciones, el riesgo país bajó. ¿Pero por qué bajó el riesgo país? Porque obviamente el Fondo Monetario Internacional, todos los multilaterales y los tenedores de bonos en el mundo se emocionaron porque obviamente de esta manera se aseguraba que sus recursos no iban a ser tocados. Obviamente eso es lo que más o menos va a suceder, pero hay que tener en cuenta que el señor, el nuevo ministro representa a la línea del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Moreno ofreció 6.500 millones de dólares y de esos 6.500 millones de dólares hasta ahora ha entregado 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay 2.500 millones de dólares que deberán entregarse. Pero para que se pueda concretar ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, se necesita que, por ejemplo, una de las políticas que debe llevar adelante es la elevación del IVA. Pero al mismo tiempo, en la campaña electoral, sí. Pero Lasso ha dicho que tampoco lo va a incrementar. Claro, ese es el proceso dicotonómico que ahora nos encontramos, mientras que en el proceso electoral el presidente electo dijo que no iba a subir el IVA, pero la intención del Fondo Monetario Internacional es de subir el IVA. Por lo tanto, entrará en un gran conflicto porque el señor vendrá a subir el IVA, obviamente irá a eliminar algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto de salida de capital. Eso les interesa a los grupos de poder. ¿Y eso es bueno o malo? Porque ahí entiendo, debe haber muchos capitales que no están en el Ecuador, que quieren venir por nuestras bondades en turismo, bondades naturales, pero que ven una restricción en ese impuesto de salida de capitales. Eso va a hacer que, si se elimina ese impuesto o esa salida de capitales, ¿va a ahuyentar la economía o va a atraer la economía? Bueno, capitales frescos me refiero. Es un poco complicado esa situación por cuanto cuando se habla de salidas de capitales, lo que se trata de alguna manera es impedir que los capitales que vienen al Ecuador se queden y se inviertan en el Ecuador y no se vayan. Por ejemplo, la ciudadanía debe haber escuchado los famosos capitales golondrinas. Estos capitales golondrinas que andan como las golondrinas, van en un lugar y luego de un momento se van de lugar a lugar. Es decir, vienen inversiones en el Ecuador. Vamos a suponer que viene una gran inversión en el Ecuador. Vienen 100.000 millones de dólares invertidos. Estoy exagerando, obviamente. Y todas esas ganancias se sale del Ecuador, se las llevan del Ecuador. ¿Qué sentido tiene eso? Lo ideal sería que esas inversiones que vienen al Ecuador, obviamente parte de esas ganancias sean reinvertidas en el Ecuador. Por eso, pero no se puede ver, para precisar, economista, pero en el mismo ejemplo que usted pone, ¿no? Esos 100.000 millones crearían empresas y esas empresas crearían puestos de trabajo y esos puestos de trabajo dinamizan la economía, ¿o estoy equivocado? Sí, por supuesto, pero las ganancias, en realidad, las ganancias se van. Vamos a poner un caso, un caso que mucha gente lo señala y se señala en algunos libros. La Texaco vino a la zona de Santa Elena, se llevó todo el petróleo y dejó un desierto. ¿Bueno o malo para el país?
Bueno, algunos dineros habrán quedado en el país, alguna gente se benefició, pero se destruye el país. Lo ideal sería que vengan recursos al país y que esos países sean reinvertidos en el Ecuador, que haya una ley que permita que esos recursos, un porcentaje de esas utilidades que reciben las empresas transnacionales, se queden en el país para que haya inversión en el país. Pero si se mantiene ese impuesto a la salida de capitales, ¿qué inversor, qué empresario va a traer billetes? Sí vendrán, obviamente. Ecuador no ha sido un referente de la inversión internacional, obviamente no lo ha sido. Es bastante difícil la situación porque obviamente en el Ecuador se convirtió en un país muy caro. Ecuador es un país muy caro para producir. Y con un mercado más pequeño que nuestros vecinos. Aquí somos exacto. 17, en Perú creo que son como 40 y en Colombia 50 y pico de millones. Ya, ¿qué es lo que le quiero decir, estimado Camilo? Ecuador, a partir de la dolarización, se convirtió en un país muy caro para producir. Por lo tanto, las empresas internacionales es preferible para ellos venir a Colombia, venir a Perú y de ahí proveer al Ecuador antes que ubicarse en el Ecuador a producir, porque Ecuador se volvió un país muy caro para producir. ¿Por qué sucedió eso? Porque el tema de la dolarización encareció nuestros productos. Mire, según las estadísticas, antes de la dolarización, el 20% de las empresas en el país manufactureras eran las que se dedicaban a producir bienes y servicios en el Ecuador. A 20 años de la dolarización, este sector se redujo al 5%. ¿Qué pasó con el 15%? Entonces, estas personas se dedicaron a comercializar y no a producir. Desde ese punto de vista, si le interpreto bien, ya nos quedan menos de 3 minutos para la entrevista, concluirla. ¿La dolarización ha sido nociva para la economía ecuatoriana? Bueno, hay sectores, los sectores importadores se han beneficiado, los sectores exportadores se han perjudicado. Las personas que se dedicaban a producir tuvieron que cambiar su giro de negocio. Ahora ya no son productores, ahora son comercializadores. Obviamente es mejor traer productos baratos de afuera y venderlos caros en el país que producirlos caros en el país y venderlos baratos. Ese es un problema. Mucha gente se benefició. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender una lógica. Lo que genera riqueza para un país, ya lo decían los clásicos de la economía, lo que genera la riqueza de un país es la producción, no la comercialización de bienes y servicios. La comercialización de bienes y servicios enriquece a los que realizan actividad y la producción enriquece a la sociedad en su conjunto. Ese es el gran tema de discusión en este momento, mi estimado Kabir Briones. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana, ahora 6 minutos para las 9 de la mañana. Economista, ya en la parte final, para que nuestros oyentes estén claros de con quién estamos hablando, quién es Félix Pillay, dónde se educó, dónde trabaja, catedrático de dónde, sus escritos científicos dónde se publican, para que nuestra gente esté clara en torno a con quién estamos hablando. Bueno, Félix Pillay es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría en Administración Pública y tengo un doctorado PhD. Soy profesor universitario durante 19 años. ¿En qué universidad? En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿En Quito? No, bueno, es una sola, ¿no? Y tenemos varias sedes. Estuve en Manabí. Va en todo el país. Sí, estuve en Manabí por 11 años y ahora estoy en Santo Domingo por espacio de 7 años. Escribo, soy investigador. Tengo 2 libros publicados, un libro que fue una especie de bestseller a nivel internacional que se llama Salario, Inflación y Conflictos Sociales, que incluso fue elogiado por la Organización Internacional del Trabajo. En este libro cuento algunas cosas que es una especie de radiografía del Ecuador. Lamentablemente en el Ecuador se ha vendido muy poco por algunas situaciones, pero a nivel internacional se ha vendido. Debo decirlo que se vende en todo el mundo por Amazon y muchos comercios electrónicos, es decir, desde cualquier rincón del planeta, cualquier persona puede pedirlo y tenerlo el libro. El segundo tenía entiendo, relación con el reparto de la riqueza en los municipios y todo eso, ¿no? Sí, ese es el presupuesto participativo. Ese también lo leí yo, ese lo leí.
es un documento muy interesante que abrió las puertas a muchas investigaciones. Ese fue su primer libro, entiendo, ¿no? Sí, ese fue mi primer libro, el otro. ¿Y qué organismos internacionales publican sus escritos, economista? Bueno, mis libros fueron publicados en Estados Unidos. En Estados Unidos, vi que un algún editorial. organismo de estos científicos iba a publicar un artículo suyo de investigación. Bueno, yo he publicado hasta ahora 23 artículos científicos. ¿Dónde se lo publican? Bueno, los artículos científicos obviamente se publican en revistas científicas. Hacia allá voy. ¿Qué revistas científicas han publicado? Es para identificar a la gente con quien estamos hablando, ¿no? ¿Qué revistas científicas han publicado sus investigaciones científicas? Bueno, hay revistas científicas tanto del Ecuador como del mundo. Por ejemplo, se publicó uno de los penúltimos artículos que se publicó en una revista indexada a Cielo, una revista de alto impacto mundial de la Universidad de Medellín, Colombia, una revista que se llama Semestre Económico. Obviamente publicar en esta revista es muy interesante. Y en el Ecuador hay grandes revistas, por ejemplo, la revista de ECA Sinergia es una revista científica de la Universidad Técnica de Manabí, que ha publicado también mis artículos. También se han publicado libros y artículos científicos en Estados Unidos en una revista que se llama Dan Manager Sub de Florida. También se han publicado artículos en libros de editoriales prestigiosas de España, como Agregius, que es una de las editoriales más prestigiosas de España y de Iberoamérica. Y en estos días ya se me ha anunciado que me va a publicar un capítulo de libro en una de las editoriales más importantes de Iberoamérica, que se llama Dickelson, y por supuesto estoy muy feliz por eso. Correcto. Y bueno, y entre otras cosas que hemos hecho. Sí. ¿Tus estudios secundarios fueron a dónde? Yo soy un campesino como la gente sabe. ¿24 de mayo o de Santana? 24 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo, obviamente 24 de mayo es el cantón, nuestra cabecera cantonal es Sucre, y nací en un recinto llamado La Palanca, que queda en ese tiempo obviamente como a una hora en lomo de caballo. Ahora obviamente ya tenemos vías carrozables, no buenas, pero tenemos, se acortó el tiempo. ¿Y tus secundarios dónde fueron? Entonces estudié en un colegio que, lamentablemente, como éramos de familia muy pobre, no había la posibilidad de estudiar. Y les cuento que yo comencé a estudiar cuando tenía 18 años, comencé a estudiar en el colegio. Y el primer colegio que estudié fue en el colegio Ricardo Moreno Cornejo de Jaboncillo, del cantón 24 de mayo, pero el colegio solo tenía ciclo básico, hasta tercero. Y luego yo tuve que tomar una decisión entre quedarme solo hasta tercero o buscar nuevos horizontes, y haciendo grandes esfuerzos fui a estudiar al Colegio Olmedo nocturno. En el día trabajaba en un taller de mecánica y en la noche en el Colegio Olmedo. Y ahí nos conocimos y hicimos algunas actividades de orden cultural y política. Llegué a ser presidente del consejo de... nocturno, más o menos un poco de mi vida. Es que es importante porque hay gente que le pone atención cuando usted nos concede la oportunidad de dialogar con usted y nos dicen, oye, ese economista es pila, tiene criterio, todo lo que dice, pero ¿quién es? Entonces le digo, ya le voy a preguntar en la próxima entrevista de dónde es, dónde nació, dónde estudió, para que la gente se ubique y sepa que que nuestros montubios, como usted se ha identificado, cuando se lo proponen, se preparan y llegan a tener la connotación nacional e internacional que usted, gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, a su dedicación, ha logrado. Gracias, economista Félix Pillay. Siempre a las órdenes, estimado Kabir, siempre con la humildad del caso. Quiero agradecer a Manabí, a usted obviamente, y a la gente que escucha su programa a nivel nacional e internacional. Gracias a usted, economista. Gracias al economista Félix Pillay.